cuidado, ¿sí? Por sus oraciones como iglesia. Y bueno, vamos a estudiar esta mañana. Fue un muchito complicado tratar de aterrizar estos temas que estamos viendo. Ya el hermano Víctor Valdomino hizo el prólogo de entrada de la información que íbamos a presentar. Estoy muy agradecido con el Señor por su cuidado, por lo que ha hecho con nosotros. Y viendo esta saga de estudios que hayamos revisado y analizado para poder estudiar, para ver qué es lo que tenía Salomón para nosotros. Hoy quiero que tratemos de ver juntos el tema acerca de padres e hijos. Es un tema muy complicado, mi hermano. Es un tema muy complicado como padre, es un tema muy complicado como hijo. No sé, los que tienen hijos, ¿qué es lo más difícil de darle un consejo a un hijo? ¿Lo ha pensado alguna vez? Pregunta Víctor, ¿a qué edad? ¿Es difícil dar un consejo a un hijo? ¿Sí? ¿Sí, como padre es difícil aconsejar? Es difícil si lo escuchas, si no lo escuchas, si lo doy, si lo di correcto, si lo di incorrecto. Creo que lo más difícil de dar un consejo a un hijo es que, pues lo más seguro es que ese consejo, pues también te lo dieron a ti, ¿verdad? Pero no lo seguiste. Creo que eso es lo más duro, ¿no? A veces se nos complica mucho tratar de dar un consejo a nuestros hijos o a alguien más, porque pues casi siempre nos lo brincamos, ¿no? Entonces, sí, Alex. Yo todavía tengo la fortuna de tener a mis padres. Ajá. Y es muy clarito lo que pasa. A veces mi madre me da un consejo y yo digo, ay, sí, madre. Sí, ama. Todavía. Mi madre incluso un consejo y a veces siento por dentro, ay, no, tú no sabes, ¿no? ¿Por qué sabes? Y yo creo que es igual cuando yo digo. Sí, dice Alejandro, bueno, no escuchan algunos, no pueden escuchar los que están en Zoom, pero decía Alejandro que aún a esta edad, ¿no? Cuando estamos más grandes, nuestros padres nos dan un consejo y decimos, ay, mi papá, o ay, mi mamá. No sé si recuerden ustedes los que son un poquito más veteranos, los más jóvenes, no sé, ya no ven televisión abierta, ya es algo que no se utiliza, pues. Pero hace algunos años Televisa lanzó una propaganda, siempre que venía el Día del Padre, no sé si lo recuerde. Salía un niño donde era un niño pequeño y van haciendo y el padre está con él y luego le empieza a enseñar a andar en bicicleta y van corriendo juntos y el niño dice, mi papá es lo máximo, dice, mi papá todo lo sabe, mi papá es increíble, y empieza a caer ciertos años en la adolescencia y el niño dice, ay, mi viejo, dice, no entiende nada, ¿no? Me tiene bien harto. Y empieza cierta juventud y dice, mi papá no sabe nada, ya está viejo, esos consejos son de gente vieja, y se va de la casa y dice, tú no entiendes, papá. Y pasa la vida y ya tienes hijos y empieza a pasar el tiempo y al final de cuentas el comercial, el hombre dice, ¿qué razón tenía papá? ¿Qué razón tenía papá? Fíjese que lo más importante que yo vi con respecto a este estudio, que me gustaría que lo analizáramos juntos, que opináramos y que viéramos cosas importantes, porque algunos de ustedes tienen hijos más grandes que yo, algunos tienen hijos más pequeños que yo, y usted también fue hijo, y también tiene la posibilidad de ser padre, ¿no? Creo que ser padre es verdaderamente, es lo más maravilloso y terrorífico que le va a pasar en su vida si tiene hijos. Es espantoso, de verdad, mi hermano. Yo lo he analizado y digo, santo cielo, o sea, veo y digo, ay, Señor, de verdad es algo increíble, pero cuando voy a la luz de la palabra, una de las cosas que mencionábamos el jueves con los muchachos es que Dios pudo haberse presentado a nosotros como un creador y ya. Como decir, soy tu Dios y se acabó. O soy tu creador y me vas a hablar como Señor y se acabó. Y llegó un momento en que Dios en su gracia, en su misericordia dijo, yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Y eso es increíble, mi hermano. Porque tenemos un padre a quien podemos ver y decir gracias. No a quien podemos imitar, a quien podemos ver y decir gracias porque me pudiste haber nombrado simplemente como una criatura o como alguien subordinado o hacernos como unas albóndigas ahí medio mal hechas, aventarnos y decir adórenme y listo, y sin embargo decidió tener una relación con nosotros como un padre, y eso me encanta porque me da esperanza a mi corazón y me trae consuelo de decir, bueno, gracias a mi Dios porque puedo ver lo que es un padre de verdad, pues, y puedo ver lo que hace un hijo, ¿no? En su torpeza, con tantas debilidades, con tantas torpezas, con tantos errores. Cuando vemos estos pasajes y hemos analizado la vida de Salomón,
¿Usted ha pensado en algún momento si Dios le dijera lo que le dijo a Salomón ahí en el libro de Reyes, capítulo 3? Y Dios le dice, pídeme lo que quieras. ¿Alguna vez lo ha pensado? Si Dios le dijera, venga, lo que quieras, dime lo que tú quieras, ¿qué quieres para ti? ¿Qué diría usted? Yo le he dado vueltas y vueltas y vueltas. ¿Usted lo ha pensado alguna vez? Si Dios le dijera, no antes, ahorita, si Dios le dijera ahorita, en esta situación, pídeme lo que tú quieras, ¿qué pediría mi hermano? ¿Qué pediría? Ya lo vimos, ¿verdad? Salvación para todos los que amas, ajá. Totalmente, pero es muy diferente esto a antes que éramos creyentes, cuando éramos inmaduros. Pero, Vic, ¿ya nos la dio el Señor para todos los que amamos? Hay que ir a compartirles, hay que ir a contarles. Dios, yo a veces he pensado en eso como padre, ¿no? A veces piensas en los que amas como no creyentes, o piensas en tus hijos, y piensas en la iglesia, en los hermanos o los amigos, ¿no? Y dices tú, ¿qué haría yo para que esta persona entendiera? ¿Qué haría? Y me he dado cuenta que mi mortificación, mis anhelos, mis sueños, mis buenos deseos de que alguien entienda la palabra, o mis hijos entiendan la palabra, o mis amigos entiendan la palabra, me doy cuenta de que es insignificante en comparación de todo lo que Dios ha hecho. Y que mi amor y mi preocupación no es nada en comparación del amor y la preocupación de Dios como Padre para con todos nosotros, como iglesia y para aquellos que amamos que aún no le conocen. Eso es maravilloso, ¿eh? Y tiene que darnos consuelo al corazón porque Dios ya lo dio. Pero ha pensado si usted le pudiera pedir algo a Dios, o Dios le ofreciera a usted alguna oportunidad y dijera, pídeme lo que tú quieras, venga, dime, ¿qué quieres? ¿Ha pensado en qué pediría? Un helado. ¿Un qué? Un helado. Dice Natalia, un helado, un helado. Todos los días, dice, todos los días. ¿Y de qué sabor? ¿De vainilla o diferentes? De fresa, de fresa. Así es la naturaleza del corazón. ¿Qué pediría yo? Claro, vas viendo las necesidades y piensas cuáles son las necesidades que Dios va a cubrir, ¿verdad? Y eso es lo hermoso de Dios como nuestro Padre, que tiene cuidado de nosotros en todos los sentidos y en todas las profundidades. Yo le decía, lo más difícil de uno como padre de darle un consejo a un hijo es que seguramente tú te lo brincaste. Y seguramente así como lo recibiste, así lo va a recibir tu hijo también. Esa es la parte más difícil. Pero igual, piensa en los consejos que Dios nos ha dado y cómo nos los hemos brincado. Y piensa uno en la gran cantidad de veces que decepciona, ¿verdad? Eso es duro, eso es complicado, pero Dios es bueno, mi hermano. Dios es bueno. Cuando vemos esta saga de Salomón y pensamos, ¿qué es? ¿Por qué viene escrito así? ¿Por qué Dios le dio a Salomón 3,000 proverbios? ¿Ha pensado en eso? Cuando pensamos en la sabiduría de Dios, mi hermano, si usted y yo quisiéramos saber qué hay en la mente y en el corazón de Dios, ¿podríamos saberlo? Si quisiéramos una pequeña porción, ¿sí podríamos saberlo? Aquí está. Si yo abro Proverbios y todos los consejos que están aquí y todo lo que está escrito acerca de los padres, los hijos, los amigos, los hermanos, la familia, los hombres, las mujeres, el trabajo, el ocio, todo lo que yo quisiera saber acerca de lo que Dios opina, aquí está. ¿No le parece una especie, no sé, cuál es la sensación? ¿No le parece una especie como de sátira que alguien como Salomón escribiera todo esto? ¿No le da esa sensación que alguien que tuviera esta sabiduría escribiera así y fallara como falló? ¿No parece un poco como sarcástico? Es doloroso, ¿eh? Es doloroso. Si nosotros vemos este libro como un manual de vida, es preocupante, mi hermano. Yo le pregunto, ¿Salomón tenía el manual de lo que tenía que hacer? No lo tenía, lo escribió. Salomón lo escribió. ¿Salomón tenía sabiduría, mi hermano? ¿A qué edad se le apareció el Señor y le dijo, pídeme lo que quieras? Y él pidió sabiduría. Ya era sabio Salomón. Tenía entre 18 y 19 años. ¿Salomón tenía experiencia, mi hermano?
cuando llegó a su edad, antes de empezar a fallarle al Señor, ¿qué edad tenía Salomón? ¿Sabe que del capítulo 3 del libro de Reyes, del sueño de Salomón, al capítulo 12, no hay 10 capítulos de diferencia, al 12, dice, y Salomón hizo lo malo delante de los ojos de Jehová? No alcanzaron 10 capítulos, Salomón, de la etapa en que tiene el sueño, a la etapa en que inicia el templo, a la etapa en que dice, y Salomón hizo lo malo ante los ojos de Jehová, Salomón tenía 50 años, mi hermano. Salomón tenía 50 años. ¿Qué pasó si Salomón tenía el manual? Salomón tenía la edad, Salomón tenía la experiencia, Salomón tenía la sabiduría. Ahí es donde me empiezan a preocupar las cosas. Últimamente un amigo me dijo el otro día, vio unas fotografías de Jorge Rivero, los que son antiguos, Jorge Rivero y Andrés García. Vio unas fotografías y dijo, ¿viste cómo murieron? Ya su aspecto final. Me dice, ¿qué será de nosotros? Esos hombres eran guapos, de verdad, mi hermano. Eran galanes, eran muy guapos. No es un asunto mío, pero eran muy guapos, muy fornidos. Y cuando viste cómo terminaron sus vidas, dices, ¿y en qué voy a terminar yo? O sea, esto va a ser terrible. Cuando va a ser el asunto de la belleza y de la elocuencia y la guapura y la hermosura y la banalidad, si esa es tu finalidad, dices tú, qué deprimente, ¿eh? ¿Sabe que Salomón, uno lo ve y cuando piensas en Salomón, ¿en qué piensas? Cuando alguien te menciona la palabra Salomón, si alguien lo menciona allá afuera en el mundo, la gente sabe. ¿En qué piensa la gente cuando hablamos de Salomón? Sabiduría, grandeza, riqueza, poder. Cuando la gente piensa en Salomón, piensas, y los poquitos que han leído alguna vez Eclesiastés dicen, Salomón dice, yo no me negué nada de lo que hubiera, ni a la vista, ni al placer, nada. En Eclesiastés dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que había existido y lo que existiría, dice, yo ya lo probé. Cuando la gente afuera piensa en Salomón, piensa en eso. También la iglesia, regularmente la gente afuera nunca piensa en la decadencia de Salomón, ¿eh? No piensa en su caída. Nosotros sí, como iglesia. Y cuando queremos leer este tipo de pasajes, es como que dices, no sé qué sensación me deja. No sé si usted le deja la misma sensación que a mí. Le voy a leer algo y usted me dice qué piensa de esto. Dice, el 29 de enero del 2015, las autoridades malayas de aviación dieron a conocer en su informe final sobre una desaparición sin dejar un solo rastro de un Boeing 777 de Malaysia Airlines, ocurrida a más de un año antes. La calificaron como un accidente porque no pudieron ofrecer pruebas de lo que demostraron. Las especulaciones de los 239 muertos, las teorías delirantes y las hipótesis de un piloto suicida. Hay 3 capítulos en Netflix. Uno es de 1 hora, otro de 43 minutos y otro de 55 minutos. ¿Alguien ha visto estos capítulos? ¿No? ¿En Netflix? ¿Del avión? Es Malayan Airlines. En el 2015 el avión despega a las 12:15 de la madrugada y cuando sale después de 1 hora y fracción de vuelo, desaparece del radar. Ya no se sabe qué pasó. El vuelo era de 5 horas. Dan las 5 de la mañana y todo el mundo empieza a llegar al aeropuerto para recoger a sus familiares. Y empiezan a llegar y empieza a haber llamadas a la línea, todo, y empiezan a preguntar qué sucedió. La gente empieza a hablar por teléfono y los teléfonos celulares marcan que entra la llamada, pero nunca se responde el primer momento. Entonces, son un poco más de 3 horas de documental. ¿Quiere que le cuente el final? No hay final. ¿Usted esperaría que si le dan un documental sobre esta desaparición le dijeran qué pasó? No saben qué pasó. No hay final. Nadie supo dónde quedó el avión, nadie supo qué fue lo que sucedió.
todas son teorías de que el piloto se desquició y se estrelló y todo lo que suceda y todo lo que se habla, pero son 3 horas de documental y no saben qué pasó. Déjeme le cuento otro. La noche del 26 al 27 de septiembre del 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, se cometieron una serie de ataques contra estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Jóvenes integrantes del equipo de fútbol, los avispones y la población civil, y en el lugar de los hechos acudieron también algunos normalistas. Dice, este grupo fue desaparecido y Netflix tiene 2 episodios, uno de 56 minutos y uno de 1 hora 16. ¿Quiere que le cuente el final? No tenemos final tampoco. ¿Le deja una sensación rara eso? ¿Qué sensación le deja si leemos todos los proverbios? Y todo Eclesiastés. Y primero y segundo libro de Reyes y primero y segundo libro de Crónicas. ¿Quiere que le cuente el final de Salomón? Se lo sabe, ¿verdad? ¿No le da esa sensación de decir, ¿para qué me leo todo esto? Imagínese 5 horas en Netflix para que digas, entonces, ¿qué pasó con el avión? ¿O qué pasó con los muchachos de Ayotzinapa? Esa sensación le deja a usted de decir, pues es que no me dice más de lo que ya sabíamos, ¿no? Imagínese la sensación para los familiares, que cada vez que ven el documental del avión, dicen, bueno, vamos a verlo. ¿Y qué dicen? Lo mismo, que ellos llegaron y que nadie supo nada. Y los 43 normalistas se meten a ver la información y el resultado es el mismo. Si hay una conspiración, si pasó esto, bueno, ¿qué sucedió? ¿Dónde están ellos? No sabemos dónde están. Cuando uno piensa en leer acerca de la vida de Salomón, dices, ok, 3,000 proverbios, cantares, toda esta información. ¿Qué sensación nos va a dejar? Yo digo, bueno, vamos a ver entonces qué es lo que Dios dice que yo quiero, que tengo que hacer y con respecto a mis hijos, comportarme como padre o comportarme como hijo. Acompáñame a Proverbios y vamos a ver una pequeña porción. Dijimos que Proverbios era de repente un poquito complicado de estudiar porque era un libro que contenía mucha información sobre diferentes temas y que trataríamos de enlazarlos unos con otros. Pero me gusta esta porción, Proverbios capítulo 1, versículo del 1 al 9, fíjese bien lo que dice la palabra. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Acompáñame a orar. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Rogamos para que tu palabra sea en nosotros, Señor, que podamos leerla, disfrutarla, Señor, aprender de ella, pero sobre todo conocerte más. Gracias por tu cuidado, gracias por este hermoso tema que vamos a ver de padres e hijos. Rogamos, Señor, que nos hables a nuestro corazón y que sea de bendición para nosotros tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Okay. ¿Qué entiende por este pasaje, mi hermano? Hay algunas palabras que me encantan de lo que Dios habla. ¿Cree que le faltó alguna con respecto al consejo? Porque aquí habla de juicio, de equidad, de sabiduría, de prudencia, de experiencia. ¿Cree que falta alguna palabra aquí? ¿Alguna será necesaria? ¿Alguna vez ha intentado darle un consejo a su hijo y cuando le está diciendo la necesidad, la dificultad? No sé si ha visto esos últimos memes que dice un hombre, le está diciendo, estoy muy cansado, estoy muy agobiado, no ha caído buen trabajo y traemos la mensualidad encima y tengo que pagar esto y luego la mensualidad del coche y no sé qué, y voltea con la esposa y la esposa le dice, se me antojó una nieve. ¿Sí ha visto ese? Dice la esposa, se me antojó una nieve, y él dice, o sea, te estoy contando todo esto y tu cabeza está que se te antojó una nieve porque está en otro mundo, ¿no?
¿Ha pasado que está con sus hijos explicándoles algo específicamente y que le tiene que decir, mírame, hijo, pero mírame de verdad, o sea, fíjate, y ¿no te tocó que te sacudieran? A mí me tocó que mi papá te agarraba y te sacudía. ¿Entendiste? Y tú no entendiste nada, pero decías, sí, porque el sacudón te sacaba el sí, ¿no? O sea, te decía, ¿entendiste? Y tú decías, sí. Te sacudió tan fuerte que no entendías, en realidad. Pero dices sí porque no quieres tener un problema. Porque intentas trabajarlo, ¿no? Entonces es difícil. Es difícil entender o tratar de entender cuando le explicas algo a alguien y que verdaderamente lo pueda procesar en su cabeza. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Y esa es la parte difícil. ¿Cómo sabes entonces que lo que estás transmitiendo, lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, o lo que estás tratando de informar, o lo que Dios ha expuesto en su palabra, lo vas a entender? La dificultad de Salomón fueron varias, pero la principal de ellas fue el asunto de mujeres. Y es muy interesante porque si yo avanzo en el libro de Proverbios, mire, si vaya conmigo al capítulo 4, y Salomón hace una referencia muy, muy buena. Ahí en Proverbios capítulo 4, versículo 1, dice así: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. ¿Sí se da cuenta? Dice oíd, o sea, presta atención, escucha la enseñanza de quién, de un padre, dice, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre. El tema es, soy papá, también fui hijo y te voy a transmitir eso. ¿No suena un poco irónico? Entre tantos temas, este capítulo 4 prácticamente es la exhortación de un padre hacia un hijo, hablándole de las dificultades, de las amistades, de las mujeres, de la situación sexual, de todo lo demás. Todo el tema aquí no brinca, es específico, mi hermano. ¿Qué pasó entonces? Los que son más o menos así de la misma edad como yo, conocen el ciclo de la comunicación, ¿verdad? ¿Sí lo han escuchado? ¿Los jóvenes se lo saben o no? ¿Sí? ¿No? A ver, déjeme, le voy a usar un poquito el pizarrón. Me gusta hacerlo gráfico porque es cuando más entiende. Y sé que usted también le dio un poquito a entender. Nosotros, si tenemos, vamos a rayar ahí a Hannah, ni modo. Nosotros tenemos el ciclo de la comunicación. Yo veo el ciclo y ¿qué me dice bien el ciclo de la comunicación? Dice que tiene que haber un emisor y tiene que haber un receptor. ¿Sí? Emisor, receptor. En este caso, ¿quién es el emisor? ¿Quién da el mensaje? El papá. Ahora, si nos vamos un poquito más profundo de la vida de Salomón, ¿quién es el emisor? Dios. Eso me encanta. ¿Sabe que Dios, en su misericordia y en su gracia, cuando inspira a estos hombres a escribir su palabra, a lanzar su palabra, la inspiración respeta todo lo que la persona es? Dios no generó una posesión en las personas. ¿Sí me voy a entender? Pablo no decía, viene palabra, hermanos míos, tened por sumo. No. Pablo se sentaba y Pablo, desde su perspectiva, desde su forma de vida, y Dios, el Espíritu Santo, maravilloso, manejando todos los hilos, le dictaba a Pablo qué escribir. Y Pablo era inspirado y desarrollaba la palabra. Y esa palabra llegó a nosotros y es de bendición para nosotros. Pero nunca estuvieron poseídos. Dios siempre respetó en todos ellos todo lo que eran. Cuando Dios inspiró a Salomón para escribir esos 3000 proverbios, Dios estaba hablando de su corazón a Salomón. Sin dejar de ser Dios quien lanzaba toda la información, sin dejar de ser Salomón quien había vivido estas cosas. No es que Salomón dijo, Dios dijo esto y se me ocurrió. No, él escribió desde su corazón. Posiblemente, y creo que es lo más seguro, que ni Salomón ni nadie de los muchachos sabía lo que Dios estaba haciendo. No sabían que Dios se lo dictó así. Incluso Pedro dice, durante muchos años, en mucho tiempo, dice, escribimos sin saber lo que sabíamos. Y mucho fue en oscuridad.
Y después nos dimos cuenta y Dios nos fue dando luz de que supiéramos qué es lo que estaba pasando. Y era la escritura del Evangelio y la forma en que la iglesia se iba a manejar. Pero Dios siempre respetó eso de los muchachos, de todos. Y lo respetó de Salomón. Pero es Dios también transmitiendo su sabiduría. Aquí yo tengo un emisor, que es el Señor. Y tengo un receptor. Y claro que existe un canal. ¿No? Un canal. Y ese canal necesita un mensaje. ¿Sí? Un mensaje. ¿Qué más? Un código. Porque podemos hablar un alemán y yo, y la verdad es que no vamos a entender nada. Un código donde yo pueda saber cómo lo voy a transmitir. Conforme fue pasando el tiempo, usted y yo llegábamos al emisor, receptor, mensaje y la vía. Vía o canal, que decía que era una vía o canal, ¿sí? Y hasta ahí llegábamos. Después se fue implementando y los coaching y todo este rollo, y se empezaron a establecer cosas como retroalimentación. O sea, que no solamente venga la información del emisor, sino al receptor, que tuviera una buena vía, porque si no hay una buena vía de comunicación, entonces es complicado. Ese mensaje que se va a dar y esa retroalimentación. Este es un asunto de inconversos, ¿eh? ¿Se aplica a nosotros como creyentes? ¿Sí se aplica, mi hermano? Cuando yo entiendo quién es el emisor. Decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Antes o ahora o mañana. ¿Se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios? ¿Se lo pregunta constantemente? Yo me lo pregunto constantemente. Me dice un muy buen amigo, la voluntad de Dios es dar un paso. Y observa y pregunta. Y pregúntale a él y ve si ese paso te lleva al siguiente. Y si viste que no, entonces regrésate, no te aferres, no seas necio. ¿Cuál es el tema? Que Salomón dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y mientras somos muchachos o jóvenes, vamos a ser necios, no hay vuelta de hoja. Dicen que la juventud es una enfermedad que se cura con el paso de los años. Algunos ya estamos bien curados, ¿verdad? Pero seguimos siendo necios e imprudentes. Pero se da cuenta que este canal, este es un canal o un código, una forma de mantener la comunicación. Y cuando la respetamos y la mantenemos, podemos tener un diálogo. Si yo entiendo que ese emisor es el Señor y el receptor soy yo, y ese mensaje que está en su palabra y la vía correcta, cuando yo oro, cuando me apoyo en la iglesia, en los hermanos, cuando me apoyo en el conocimiento de Dios, de gente que ha estudiado durante mucho tiempo también y que Dios le ha hablado de diferentes maneras, es la forma en que Dios nos va a ir hablando a nosotros. Siempre y cuando la vía sea la correcta, cuando confiamos en eso. El inconverso va por el mundo tratando de comunicarse de esta manera y no tiene una comunicación con Dios como la tenemos nosotros. ¿Qué hace que esta comunicación sea real, mi hermano? ¿Qué hace? El conocimiento, el mensaje, la vía, que yo sea un buen receptor, que tenga un buen código, que retroalimente, todo junto. ¿Qué hace que este sea un buen mensaje? Que esto funcione correctamente como creyente. ¿Qué hace que esto funcione? El Espíritu Santo por medio de la... Cuando yo tengo fe, eso es lo que nos lleva a que este código sea correcto. La fe. Cuando yo pienso, fíjese, yo pienso mucho en cuando hablamos como creyentes. Si tenemos la eternidad, a la eternidad, hay un evento que es crucial, el más importante de todos. ¿Cuál es el evento? El nacimiento del Señor Jesús. ¿Sí? Dicen los dispensacionalistas que estamos en el periodo de la gracia, que la salvación hoy es gratis. Mi pregunta es, ¿cuánto costaba? ¿La salvación costaba? ¿Cómo se salvaban todos? Pues? ¿Cómo se salvó Abraham? ¿Cómo se salvó Moisés? ¿Cómo se salvó Noé? ¿Cómo se salvó Adán? ¿Cómo se salvaron? Siempre la salvación, hermano, en el Antiguo Testamento fue viendo la cruz. Siempre desde el Génesis.
No sabían quién era, no sabían cómo era, escucharon la información que Dios les dio, vendría aquel que los salvaría, y ellos entendieron, y cuando lo entendían, dice que les era contado, era justicia. Dice, ellos fue contado por justicia cuando entendían eso, cuando creían a eso. Nosotros nos salvamos viendo hacia atrás a la cruz, ¿sí? Y hasta la última persona que nazca en este mundo y que tenga que morir antes del juicio de gran trono blanco, se salvará ¿cómo? Viendo a la cruz. Siempre ha sido la cruz, siempre ha sido la cruz. ¿Cómo es la salvación, mi hermano? Por fe, siempre va a intervenir la fe, siempre. Este canal no funciona si no es por fe, y este tampoco. Si no funciona, no va a funcionar si no es por fe. Mi pregunta ahora, yo le digo, dando un consejo como padre, dando un consejo a nuestros hijos, tratando de recibir un consejo de nuestros padres, si yo vivo, no sé, ¿qué le gusta que viva yo? No sé, la que vive en los 80, ¿no? ¿Por qué más? ¿A usted le parece 90 años? Porque te van a decir 50 y ya se pica. Supongamos que voy a vivir 90 años, queriendo vivir en el Señor y teniendo una vida sin tantas mortificaciones, sin problemas, o bien con mis hijos, o bien con el consejo, ellos recibiéndolos. ¿Cómo tendría que ser esa comunicación? ¿Cómo tendría que ser ese consejo en la palabra? Si no es con fe también esto, pues no va a funcionar. No va a funcionar porque corremos el riesgo de que nosotros podemos llegar a ser jóvenes e inmaduros, porque dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero cuando somos viejos se nos quita. Hay quienes nunca maduramos, mi hermano. ¿Sabe la ciencia hace algunos años? Como siempre, ¿no? La ciencia decía que los hombres, las mujeres maduraban a los 18 años y los hombres a los 21. Y luego empezamos viendo y hemos platicado con mi hermano Héctor, ¿verdad? Que recién estamos tratando de nuestra adolescencia de 47. Se ha ido recorriendo. Hoy en día se considera que un muchacho puede alcanzar su nivel de madurez a los 32 años. Científicamente hablando, se ha recorrido esto a los 32 años. O sea que vamos tarde, sí, todavía vamos tarde nosotros, pero no existe, dice un amigo, un estudio avalado, hecho por mí y avalado por mí, dice que voy bien. No resulta, pues. Se ha ido recorriendo ese extremo y dices, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podemos lograr saber si la información que estamos presentando es la correcta? ¿Cómo sabemos si va a ser el efecto que estamos deseando nosotros? Porque lo hacemos con una intención. Lo que hacemos es con una intención. Como padres buscamos y tratamos de tener la intención de que nuestros hijos no se equivoquen. Mire, mi hermano, el fracaso, la dificultad, los problemas. La pregunta no es si va a haber o no. La pregunta no es si van a ser profundos o blanditos. La pregunta es cuándo van a llegar, porque van a llegar, van a venir, así va a ser. Será una carga. Cuando lees estos pasajes, ves a Salomón hablando de esta información, de esta experiencia, de lo que Dios le mostró, de cómo también fue hijo, y cuando piensas como hijo, fracasó. Tenía un legado por parte de su padre. Su padre le dio un legado y le dijo, ten hijo, esfuérzate en Jehová, síguele y llámale y haz lo que tienes que hacer. ¿Cuántos reyes principales tuvo Israel? Estos 3 hombres. ¿Quién fue? Saúl, que fue el primero, David, que fue el segundo, y Salomón, que fue el tercero, cada uno con 40 años de reinado. Y cuando hablamos de la fortaleza y cuando hablamos de aquel que escribió los salmos en medio de dificultades, y podemos hablar y decían, Jesús, hijo de David. ¿Por qué mencionamos a David más que a Salomón? ¿Fue mejor David que Salomón? David tuvo un corazón conforme al corazón de Jehová. Dices tú, el cuate, el que estaba viendo a la muchacha que estaba bañando y que luego la mandó traer y que luego durmió con ella y que luego se dio cuenta del marido y que mandó traer al marido de la guerra
y que luego lo regresó para que lo mataran en la guerra. O sea, esa persona tenía un corazón conforme al de Dios. Claro que sí. ¿Por qué sabemos que David tenía un corazón conforme al de Jehová? ¿Qué representaba eso? Que David siempre regresaba a Jehová. Que David no era un hombre que no se equivocaba. Que David, en medio de tantas circunstancias y de tantas costumbres, nunca levantó un altar para otro Dios que no fuera su Dios. Nunca, nunca. Se equivocó, censó al pueblo. David hizo burrada y media. Sus hijos eran no un problema, un desastre total. ¿Sí? Tremendo. Entre ellos Salomón y luego el nieto, Roboam y Jeroboam. David no solamente tenía problemas con sus hijos querían matar a David. O sea, era una situación verdaderamente triste y severa, mi hermano. Pero siempre, siempre David regresaba a Jehová. La pregunta no es si vamos a batallar con cosas. La pregunta no es si van a ser complicadas o sencillas. La pregunta es que cuando venga el tiempo de la prueba y la dificultad, ¿a quién vamos a voltear a ver nosotros? David siempre volteó a ver a Jehová, siempre le dio la honra a él, siempre le dio la adoración a él, siempre. Y aún entre el primer rey y el último rey mencionamos a David, porque Dios tuvo misericordia de él y de su casa. David le transmitió a Salomón lo que tenía que hacer, le pasó los planos, le pasó la información, le pasó todas las cosas que tenía que hacer. Sí, hizo su labor como padre, sí, dice uno, fracasó, sí, a lo mejor también. Escuchas que Salomón transmitió la información y Salomón también fue un gran consejero, pero batalló mucho en su vida. Mire, usted y yo, los consejos que demos o los consejos que tratemos de recibir o entregar a nuestros hijos o aprender de ellos, porque también nuestros hijos nos van a enseñar muchas cosas. A veces pensamos que por la edad, pensamos como viejos que solamente nuestros consejos valen. Pensamos como jóvenes que solamente nuestros consejos valen. Pensamos como padres que de repente nuestros padres más grandes ya no saben nada. O nuestros padres más grandes piensan que como ya son viejos y ya vivieron tantas cosas, ellos lo saben todo. Pero otra vez, si yo no me mantengo en entender durante toda esa etapa que es por fe, puede tener serios problemas, porque siempre me puedo equivocar. Cuando uno ve la vida de Salomón, piensas, es que era joven y no sabía qué hacer. Y Dios fue bueno y le dio esa gracia y esa misericordia y pudo dirigir al pueblo. Pero ¿por qué terminó como terminó? ¿No se supone que Salomón ya tenía todo resuelto? Si ya había tenido sabiduría de joven, si ya había tenido la experiencia, si había estado con el pueblo, si había compartido tantas cosas tan importantes Salomón, si había dado tantos consejos y no solamente los dio, los escribió y los compartió. ¿Por qué al final de su vida viene en esa decadencia? ¿Por qué, mi hermano? ¿Sabe? Yo creo que por eso fue escrito. Yo creo que el Señor lo dejó para darnos cuenta que de principio a fin necesitamos siempre vivir en fe. No podemos pensar que cuando ya estemos más viejos tendremos tranquilidad y paz y que entonces sí vamos a decidir correctamente. Cuando empecé a sacar las cuentas de la vida de Salomón y vi esos capítulos y revisé y dije, charo, él tenía como 50 años cuando empezó a meter la pata. ¿A qué edad se hizo el trono? ¿No supiste, Rafa? ¿Cuánto tiempo construyó Salomón? Si empezó en su año cuarto y él tenía unos 19 años, más o menos empezó a construir a los 23 años. Duró como 7 la construcción de todo el templo, ¿no? De 5 a 7 años. Tenía unos 30 años entonces, 30 y algo de años, cuando se levantó el primer altar de él. Es otro tiempo que estuvo dentro de su casa, pero empezó y puso los leones y puso los escalones y se levantó un altar grandote, su trono, porque pues había con qué. Y te das cuenta de que a cierta edad, y luego ya llegas al capítulo donde dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué fue lo malo que hizo? La idolatría.
poner a alguien más. Porque aún la dificultad de sus mujeres, la dificultad de sus hijos, la dificultad de sus errores, del altar, pero todo eso va desviando tu corazón y empieza a ser la consecuencia se empieza a manifestar de una manera para que termine en otra. Es difícil acercarnos a nuestros hijos y decirles qué sería bueno que hicieran o no hicieran. Y regularmente nos van a escuchar, y nos van a escuchar con ese pensamiento, ¿no? ¿Tú qué sabes? Como padres quieres ser totalmente efectivo y que la información sea buena, pero si no incluimos la fe no va a funcionar. Necesitamos entregar eso delante de Dios y cuando demos un consejo o cuando escuchemos un consejo, confiar en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios verdaderamente puede trabajar en nuestros corazones, porque no es nada fácil. Eso es lo más difícil de dar un consejo, que yo seguramente me lo brinqué. Le platicaba a mis hijos que hace algunos años, bueno, varios años, mi papá empezó a asistir a la iglesia. Yo tenía 17 años y Edgar tenía 18. Y empezamos a ir a la iglesia bíblica de Altagracia, allá en la zona norte. Estuvimos ahí un tiempo. Cuando estábamos ahí en la iglesia fue muy interesante porque un día los hermanos hicieron una reunión de varones y nos invitaron a todos los varones de la iglesia. Y entre los muchachos eran 3 o 4 muchachos y éramos mi hermano y yo. Para ese tiempo Juan estaba involucrado en la iglesia, le gustaba la iglesia y empezaba a asistir bien. Mi papá y mamá también, pero Edgar y yo éramos como asistentes visitantes, de repente caíamos y luego ya no volvíamos así. Y recuerdo que hicieron un sábado en la mañana un desayuno para varones y asistimos, mi hermano y yo. Y uno de los hermanos se paró, compartió acerca de la vida de Salomón, compartió acerca de la sabiduría. Y no recuerdo muchas cosas, pero sí recuerdo lo que hice. Sí recuerdo que me levanté y le dije a uno de los hermanos, es que ustedes la tienen bien fácil. Mi hermano me dijo, ¿por qué? Le dije, porque ustedes ya vivieron, tomaron, comieron y durmieron donde quisieron. Y ahora que son viejos, quieren que yo haga lo que Dios dice. Y le dije, la neta no, con permiso y gracias. Porque mencionaban acerca de las novias inconversas, acerca del alcohol, acerca del cigarro, acerca de las drogas. Y yo me acuerdo que me fui muy enojado con ellos, pero más enojado con ellos, iba más enojado con Cristo. Y sí le dije al Señor, qué mala onda, ¿no? Que me tomaste a esta edad. Te hubieras esperado a que hiciera todo lo que yo quisiera para después hablarme. No conozco corazón más negro que eso, la verdad, ni más oscuro que eso. Y me fui unos años. Y así me fue, ¿verdad? Nunca entendí que yo en mi posición me entregaba al diablo, ¿no? Qué mejor lugar y qué mejor posición para un creyente que reniega de su salvación y que vaya a hacer burradas porque pues, lo agarraron muy joven y está enojado, quiere experimentar y quiere vivir. Y fue duro. Fue duro. El diablo tomó a mi hermano y a mí y nos puso una arrastrada de esas de las buenas. Por necios y cabezones. Nunca fue culpa de la iglesia, nunca fue culpa de los hermanos. Era nuestra propia necedad. Y el Señor fue bueno y nos rescató y regresamos a Él porque Él nos trajo. Porque nunca hubo una intención en mi corazón de regresar a hacer las cosas bien. Sí me di cuenta de que el diablo nos pisó tanto en la cabeza que volteas arriba y dices, ¿qué pasó, Señor? Y es la forma en que Dios hace, ¿no? Contigo. Le agradezco tanto al Señor por eso. Pero sí pienso y digo, híjole, qué decisión tan triste, ¿no? La de mi hermano y la mía. Y creo que fue la de muchos también. A lo mejor no tan bocones como yo, ¿verdad? Tan entregados, tan obstinados como yo, pero sé que ha sido el camino también de muchos y que Dios en su gracia y en su misericordia nos ha permitido regresar y conocerle un poquito más, aprender de Él y ahora sentir su consuelo y su cuidado a través de su palabra y a través de su iglesia. Es difícil como padre pararse y tratar de enseñar algo con lo que también renegaste, ¿no?
pero sí me doy cuenta de que siempre fue la gracia de Dios, pues. Y le animo a que confíe en esto, que cuando presente un consejo, siempre sea en la fe de que el Señor es quien hablará a ese corazón y que Dios lo va a transformar y que Dios tiene cuidado de sus hijos, de sus hijas, de mis hijos, que les tenemos que seguir comentando, sí. Por eso está escrito Proverbios y Eclesiastés, para que lo podamos compartir. No para que le digamos, llévate este listado, porque el listado lo tenía Salomón y vean cómo terminó. Pero fue porque Salomón no quiso seguir lo que Dios decía y sufrió sus consecuencias. Si te das cuenta que al final de su vida él dice, el fin de todo discurso oído es este. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. O sea, síguelos, pórtate bien. No. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué dice sus mandamientos? Confía en mí. Soy tu papá. Yo voy a ver por ti. Yo te voy a cuidar. Y si tiene que entregar a sus hijos, pues entréguelos. Hay que entregarlos porque esa es la dificultad. A veces pensamos mucho en lo que nos cuesta trabajo. Cuando era chamaco, en otra iglesia que asistí después con el tiempo y con tanto coscorronazo, me acuerdo que un día nos animaron a tomar una hoja en blanco y a escribir nuestro nombre y decir, Dios, pues lo que tú quieras. Porque regularmente venimos con nuestra hoja llena de cosas, ¿verdad? Así de, yo quiero esto, y quiero esto, y quiero esto en la carrera, y quiero esto en mi trabajo, y quiero esto, y quiero esta pareja, y le dices, Dios, fírmamela, a ver si funciona todo bien como yo lo estoy buscando. Y creo que es al revés, ¿no? Donde tenemos que entregar y decirle, Señor, lo que tú quieras. Hoy en día no veo este libro como un manual de vida. Lo veo como una esperanza maravillosa que Dios nos deja escrita aquí y nos dice, conóceme para que confíes más en mí y veas todo lo que yo voy a hacer. Y soy tu Padre y te amo y quiero tener eso en mi corazón siempre, porque de otra forma sé que no va a funcionar. No funcionó conmigo, no funcionó con Salomón, no funciona con nadie. Salomón sabía exactamente qué debía hacer y qué no debía hacer. Lo tenía claro, él lo escribió. Fue un asunto de confianza y de fe. Entonces oremos siempre para que cuando estudiemos este libro, como padres o como hijos, sea para conocer más al Padre y saber que quien tiene control de todo esto es Él. Aún de aquello que no podemos controlar, porque sí es difícil controlar. Tenemos a nuestros hijos un poco tiempo, ¿no? Lo hemos platicado y de repente su corazón ya no es nuestro, es de alguien más. Me encantaría, y siempre se lo he rogado al Señor y ahora lo entiendo mejor, me encantaría que este corazón de mis hijos que ya no es mío sea de Él. Porque así cuando caminen lejos el día de mañana y digan, ¿qué hacemos? Puedan voltear a Jehová y decir, Señor, ¿qué hacemos? ¿No? Porque Él será el Padre eterno siempre. Yo un día me voy a ir, aún con mis consejos o con mi torpeza o con mi destreza. Pero quien se va a quedar con ellos y los va a guiar como un padre a sus hijos, será el Señor, ¿no? Entonces oremos al Señor por eso, para que el corazón de nuestros hijos esté en manos de Él. ¿Qué mejor lugar? El de ellos y el de nosotros en manos del Señor. ¿Sí? Muchas gracias por su tiempo. Gracias al Señor por su palabra.